del tiple. Medellín fue el nodo de partida del trasiego que llevó a Pedro León Franco por rutas de Antioquia, Centroamérica, Cuba y México, para luego retornar a su punto natal. Aventurero huidizo, tramontano soñador, pionero. Tal vez de todo ello fue este personaje al que mejor evocamos como Pelón Santa Marta. El mismo que en dueto con Adolfo Marín difundió el bambuco y grabó El Enterrador, primera pieza de este género llevada al formato fonográfico en México 1908. Trovador y creador, viajero que siempre empacó entre sus atadijos un instrumento de 10 cuerdas. Con el que escribió páginas que hoy hacen parte fundamental para quienes interpretan, estudian y acrecientan, quizás con igual fervor, las historias del tiple. A propósito de piezas y repertorio, estas pequeñas piezas de las que hablamos, tan características de lo musical andino colombiano desde principios del siglo XX, en su papel de representaciones básicas, de miniaturas, poseen la más clara justificación de un fenómeno social que, como la música oral popular, escapaba siempre a toda interpretación con fines ideológicos. Si se acepta esa fuerza en la identificación de un repertorio, cuya principal correa de transmisión fue la escucha directa antes que su registro escrito, podría incluirse que el empeño de Caro y los demás por construir un edificio del discurso, al cual no podrían entrar luego los albañiles ni los artesanos que aportaron los materiales para su levantamiento, es minimizado de un modo sutil y al mismo tiempo contundente por la percepción subjetiva del creador de canciones. Del cantor o del comensal que escucha. Manteniéndose con vida el escenario de lo musical oral popular en la ciudad, aún con una presencia cada vez mayor de la cultura escrita en partitura, muchos músicos de oído comenzaron a asumir el rol de productores y gestores de sus propias creaciones. Aunque el tema sobre el cual componían seguía siendo la vida bucólica y el anonimato con que el pueblo los cobijaba, ahora se veían obligados a adjudicarse de manera personal cada una de sus creaciones, dejando a un lado la práctica de componer para el acervo popular, aspecto del anonimato que siempre fue aprovechado por sujetos del orden oficial para apoderarse de multitud de expresiones ajenas. Fuera de esto, muchos de esos poetas cantores emprendieron un camino que se creía reservado solo para quienes leían y escribían en partitura, que los llevaría a otras instancias de reproducción técnica de la música desconocidas en el país, embarcándose en viajes a lugares donde se encontrarían ante dispositivos que prometían la permanencia de sus canciones en el tiempo y en la memoria. Cuánto dejaron atrás o cuánto caminaron no importó luego, cuando escucharon sus voces grabadas, sorprendidos e impresionados de lo hecho frente a un fonógrafo o un gramófono.
Si de ese proceso de industrialización de las músicas populares se deduce un impacto en la subjetividad de los músicos implicados, la magnitud de ello en la sociedad que pudo escuchar el milagro debió ser mayor. Una de esas subjetividades fue la de Pedro León Franco, sujeto de leyenda. Nacido en Medellín en 1867, desde muy joven cantor y viajero. Al volver de la guerra entre liberales y conservadores en 1885, finalizada con el advenimiento de la regeneración, se dedicaría a la sastrería y al oficio de cantar. El comienzo de siglo lo hallaría con el mote de Pelón Santa Marta, integrando un dueto con Adolfo Marín. Ambos eran inocentes de lo que les esperaba. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó, él mismo acabó la cosa murmurando una oración. A finales de 1905 se les invitó a cantar en las fiestas de Sopetrán y hacia allá partieron. Estando en Sopetrán, el padre de Pelón le avisaba que un juez había reabierto en Medellín un viejo expediente en contra del cantor por no sé qué delitos de contrabando. El padre lo instaba a poner tierra de por medio mientras las aguas se calmaban. De acuerdo con Marín, al parecer un alma gemela, siguieron hasta Burrao y de allí por trochas intransitables alcanzaron Quibdó y pronto se vieron en Cartagena. Un par de meses después arribaron a Panamá y luego a otros países de Centroamérica. En Cuba, donde pasaron grandes penurias, conocieron a Porfirio Barbajakov, todavía Ricardo Arenales. Compartieron con él una extrema pobreza. Alguien con más visión los llevó a México y en Mérida tuvieron un éxito inusitado. Tanto que de esa instancia nació el bambuco yucateco, prácticamente igual en espíritu y ritmo al colombiano. En Ciudad de México hicieron para la Casa Columbia los primeros registros de canciones colombianas, hoy un tesoro de coleccionistas. Rafael Arévalo Martínez, quien había escrito un relato sobre Barbajakov, el hombre que parecía un caballo, escribió otro sobre Pelón, el trovador colombiano, el hombre que parecía un perro, donde dice que el cantor era un buen perro grueso que se había tragado un jilguero. De las andanzas de Pelón y Marín solo sabemos, y muy parcialmente, los hechos externos, las peripecias. Enterrar mi corazón, soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón. Al volver a Medellín, Benjamín de la Calle hizo una toma de Pelón con un extraño tiple que en vez de mostrar un clavijero para 4 órdenes dobles de cuerdas, como el de Carlos Escamilla, el ciego que aparece en la foto de la lira colombiana, o el de Enrique Gutiérrez Cabecitas, a la izquierda de la foto de la lira antioqueña, deja ver 10 clavijas que insinúan el proceso de adición de órdenes triples al instrumento. Los rasgos añadidos a la foto hacen más elocuente la historia de Pelón. Este músico es considerado el decano de los intérpretes del tiple en Antioquia, y a su capacidad para componer y cantar canciones que luego se volverían clásicos del repertorio se deben sumar sus lances aventureros y sus escarceos con la autoridad, virtudes propias de un hombre que nació, se crió y creció en medio del pueblo. Por ti la dicha he perdido de tanto. Es posible que la suntuosa y sobria indumentaria que lo viste en la foto haya sido un préstamo del fotógrafo, pero también es válido pensar que, dado el reconocimiento y prestigio que obtuvo en ese momento como compositor, creador y promotor de música andina colombiana, tuviese su momento de ascenso social, permitiéndose vivir mejor y robustecer un poco sus antes vacíos bolsillos, en una época en que se retrataban solo quienes podían pagar por ello. En cierto sentido, y así estuvieran tocados por un carácter académico, estos músicos encontraron un punto de inflexión entre lo popular y lo oficial, sin dejar de generar representaciones musicales. Ese punto se hallaba en la naciente industria discográfica y en el comercio de aparatos de emisión del sonido. No has podido derramar ni una lágrima por mí, ni una lágrima por mí. Fue una época muy extraña
en la que las pretensiones de la cultura oficial de imponer el registro escrito como código único, incluso para la escucha de la música aceptada como culta por medio de la partitura, se encontraron con un mecanismo más poderoso, anclado en la reproductibilidad técnica de la música. En él, la máquina propiciaba la escucha sin mediación escrita alguna, y con ello se iba a masificar todo tipo de música, sobre todo la no escrita. De tal enfrentamiento entre lo escrito y lo oral a oral, no se concluye solamente que el músico popular seguiría siendo más escuchado, así no contase con la partitura como dispositivo, sino también que con ello el uso de la palabra popular como tal iba a cambiar de manera definitiva, desbordando el cuenco del pueblo como lugar donde antes se alojaba para constituirse en una categoría distinta. A esto se refiere la historiadora Marta Ena Rodríguez. Desde el siglo XIX, como un efecto de la revolución industrial, se produce un fenómeno de alteración gradual de la relación campo-ciudad debido a la migración, cada vez más amplia e irreversible, de las poblaciones que llegan a ocupar y a extender los espacios de habitación de las ciudades. En consecuencia, la cultura urbana va transformándose en una amalgama de diferentes formas de apropiación del mundo, en la que se mezclan aportes de la cultura campesina con elementos de la cultura urbana popular y de élite. En ese proceso, el antiguo productor consumidor de cultura pasa gradualmente a ser consumidor. En Nota al pie, Rodríguez desarrolla y contextualiza aún más esta idea, diciendo: en los debates sobre estos temas, la aparición del concepto de cultura de masas problematiza la dicotomía tradicional cultura popular frente a cultura de élite, al asociar el concepto de popular a lo masivo. Este nuevo mapa social, al cual se ha llegado siguiendo las transformaciones de la música oral popular de los Andes colombianos, rastreando al tiple como uno de sus instrumentos representativos, y abstraída por el ideal de formación estatal nacional en un primer momento, luego por el agresivo proceso de reproducción técnica de obras de arte sonoras y visuales, ubica ahora a quienes antes hacían parte de las expresiones materiales y culturales en un lugar al cual se verán arrojados sin haberlo asimilado por completo: la ciudad. Como Pedro León Franco y Pedro Morales Pino, fueron muchos los que intentaron un reconocimiento en el exterior como músicos. Son recordados los casos de los hermanos Uribe Uribe, quienes viajaron a los Estados Unidos antes que acabara el siglo XIX, quedándose allí alcanzando un relativo prestigio, o el de los hermanos Hernández, ya más entrado el siglo XX, quienes fueron los primeros músicos del país en ser grabados en directo para televisión, haciendo música de los Andes colombianos. La historia de estos últimos, sobre todo por el nivel técnico e interpretativo que alcanzaría Gonzalo Hernández con el tiple y con la bandola, es también digna de contar.